51 minutos. El viento del norte sopló a 74 kilómetros de la hora y tuvimos viento de intensidad entre las 9 de la mañana y las 20 horas. Me hace acordar al chiste, más que el chiste, un relato humorístico de Luis Landricina con lo que lo cargaba mi papá. Muy temprano. Don Jeremías, fue el viento de anoche el que le voló el rancho, porque era un personaje. Bueno, es largo. Es verdad, qué impresionante. Pero lo que pasa es que estaba un poco mal acostumbrado, porque sí, históricamente agosto ha sido el mes de los vientos. Sí. Y últimamente se va corriendo, es decir, se pasan más a septiembre, a octubre. Y este fue el primer viento de agosto, viento en serio, digamos, porque de ahora en adelante vamos a tener un par de meses en los cuales va a haber que acostumbrarse, va a ser casi rutinario. Es la negociación, es mejor temperatura y más viento, o peor temperatura y menos viento, ¿no? Exactamente. Bueno, fue una tormenta de esas judiciales de dimensión. Por lo menos nosotros en este programa le dimos el sacerdote que tuvo ausentes imputados y o detenidos. Sí, detenidos, ¿no? Detenidos. Es decir, sí. Digamos que la imputación es una situación que cuando termina o aparece sospechado de algún tipo de delitos. El tema, estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo, es decir, la necesidad de la prisión preventiva y la extensión de la prisión preventiva, que ya rozan otro tipo de situaciones, son más parecidas a un anticipo de pena o a una pena sin condena que a otra cosa. Y es lo que ocurrió en este caso concreto. Una persona estuvo detenida prácticamente un año. Casi una de la tontería de los hijos, estaba vinculado con menor de edad también, sobrino de él, y recién fueron desvinculados de la causa cuando llegó la pericia hecha sobre un barbijo que había quedado en el lugar, en el sitio en donde la quemaron, y un barbijo. Cuando llegó el informe del barbijo, quedaron totalmente desvinculadas estas dos personas, el mayor y el menor, y ahí recién pudo recuperar la libertad en una situación que cuanto menos llama la atención respecto del manejo de los tiempos por parte de que demora un año en enviar los resultados de la pericia que se hizo, de pericia genérica, sobre ese barbijo. De cualquier manera, también está la otra situación sobre la que hemos dado vuelta permanentemente en todos los años que hace que estamos acá respecto de la prisión preventiva, y que tiene que ver con el hecho de que la prisión preventiva se debe disponer exclusivamente en aquellos casos en los cuales existe peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación. En este caso concreto, yo creo que la persona detenida prácticamente no tenía chances por falta de recursos materiales, sociales, culturales, etcétera, para profugarse, y por otro lado la investigación prácticamente el generado por la figura de la víctima necesitaba de alguien. Pero eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Sí, desgraciadamente. O sea, si eso, digamos, esa es la especulación, sí, seguramente. Si no hubiera habido del abogado defensor, del propio acusado, una movida diciendo yo no tengo nada que ver con esto, que los expuso públicamente, así es muy posible que hubiera
el barbijo que era de un tercero, ¿cómo diablo hacían ya para poder elevarlo? Se complicaba bastante. El tema, claro. Una persona que dijo yo lo vi. Sí. Hubo algunas cuestiones que parecían un tanto armadas como para direccionarla de esa manera. Pero la cuestión del barbijo es fundamental, es decir, si el ADN del barbijo no responde a ninguno de los dos que estaban acusados, ¿quién dejó el barbijo en ese sitio? No había forma. Aparte, yo tengo la impresión de que la pista de la pistola, porque eso es lo que en definitiva después terminó con la detención de estas otras dos personas que van a ser llevadas a juicio. O sea, la noticia. Exactamente. Por eso viene a cuestión el tema. El próximo lunes con jurados populares. Con jurados populares. En la Cámara 1, con una integración particular, es decir, estará presidida por el doctor Rins y la integran el doctor Echenique, que es el juez de ejecución penal, y el juez de la Carlota, el doctor Labat, porque por haber emitido opinión con anterioridad no forman parte del tribunal ni la doctora Natacha García ni el doctor Baudaña. Los dos acusados, precisamente. Nicolás Rin va a presidir el juicio, exactamente. El punto estuvo en la detención de esta persona de San Luis, la pistola que se encontró allí, y en esto yo creo que también hay investigaciones y cuestiones que al estar superpuestas una con otra, me parece que la detención, la demora en la pericia del barbijo terminó siendo funcional a el mantenimiento de la detención por el tiempo. Digamos, siempre prácticamente hubo alguien detenido. Creo que la investigación del tema de la pistola, esa pistola había sido robada en San Luis, por eso la pesquisa se orientó hacia aquel lugar, había sido robado poco tiempo antes del homicidio de Baudaña, y precisamente desde allí derivó en la detención de la persona, una que es oriundo de Maquena, pero radicado en San Luis, y el otro que es de San Luis precisamente, y son los dos personas que llegan acusadas del homicidio calificado de Baudaña. Sí, es interesante desde el punto de vista de lo que ocurre en el juicio, porque nadie tiene dimensión de por qué lo asaltaron o por qué lo mataron. Sí, las hipótesis apuntan a... Claro, sin que haya habido de por medio. En ese sentido tiene un paralelismo muy lejano con lo que ocurrió en Río Cuarto, ¿no? Matarlo, ¿por qué? Porque se resistió, porque lo descubrió. Aparentemente el monto del dinero que le reclamaban, cómo se construyó. Así es. ¿No? Sí, seguro. Bueno, eso yo creo que hay algunas cuestiones que van a quedar definitivamente en el ámbito de la especulación. Yo creo que el homicidio... No allá de ellos. En donde el barbijo era por allí, digamos, no llamaba la atención andar con el rostro cubierto, y en una de esas, por alguna razón determinada, no sé a cuál de los dos acusados pueden haber correspondido el ADN del barbijo identificado, fue reconocido en el momento del asalto, y eso también haber desencadenado que lo mataron, porque también hubo golpes con un palo que en definitiva deben haber servido para debe ser la fiscal nueva. La fiscal nueva. Sí, porque no tengo la certeza, pero pienso que es ella, en función de que en la misma Cámara el juicio que se le hizo hace poco tiempo al falso médico, sí. Fue precisamente ella quien llevó adelante la acusación. Que está pendiente, ¿no? La fase final, la del falso médico, y que va a ser el mismo presidente del tribunal. Así es. De uno y otro caso, que debió postergarse por la intervención quirúrgica que tuvo el doctor Rins
en uno de sus ojos. Así es. Bueno, de cualquier manera creo que está previsto, declarar, si no me equivoco, para la semana que viene, para el día 7, si no me equivoco. La policía tiene que declarar en el caso porque a quien tuvieron detenido falsamente, o no falsamente, con acusaciones falsas, a eso me quiero referir, había dicho que la policía sesgó la investigación para imputarlo, ¿no? Sería una cuestión que va a tener que evaluar el tribunal analizando la totalidad de la causa, y si realmente, es decir, esa persona no va a venir a declarar, pero lo que ha manifestado, evidentemente que amerita el análisis por parte del tribunal y la apertura en la fecha que la investigación fue directa a fin de detener a alguien y evitar el estrépito social que iba a generar una causa sin imputados cuando la investigación es medios difusivos y de alcance nacional. La Iglesia es un poder muy fuerte en la sociedad, y en aquellos días sorprendió que la Iglesia no activara el mecanismo de verdad real, ¿no? Que se quedan conformes, que no plantean, bueno, la justicia tal vez sea la cautela de alguien que tiene otras responsabilidades institucionales, pero daba la impresión que no se había ido a fondo con el reclamo de inocencia. No. Respecto del acusado en aquel momento. Claro. No, sin ninguna duda, eso evidentemente fue así, y yo creo que la cuestión de la sospecha que se terminó despejando recién cuando llegó la pericia, de alguna manera también hizo de que la Iglesia se quedara sin una participación, como seguramente habría tenido si no hubiese habido nadie detenido. Es una cuestión casi una verdad de perogrullo, ¿no? Especulación. Tener a alguien preso por las dudas hasta que encontremos los verdaderos ya genera digamos que no era un alguien por las dudas. Es decir, la cuestión está en que si las pruebas habían sido armadas para tener una sospecha fundada sobre esta persona, ahí la cosa es bastante más grave y llega a otros niveles también. Eso no se va a ventilar en el juicio. En el juicio no, es decir, pero si salta podría llegar a ser investigado, insisto, en otra causa paralela. Es decir, la detención de este hombre, de alguna manera, estaba sostenida en una serie de pruebas indiciarias, pese a la negativa rotunda de él, como es lo que ocurre siempre cuando alguien efectivamente es inocente. Va a clamar a gritos por todos lados que no tiene nada que ver, y es lo que ocurrió en este caso, y lo que ya de la pericia, anticipación, teniendo una duda al respecto. Incluso, insisto en esto también, si no tenía posibilidad de profugarse, ni ya de entorpecer la investigación, porque los elementos, los indicios ya los tenían en la mano, yo creo que no había necesidad de mantener esa prisión preventiva y podría tranquilamente haber esperado en libertad hasta el momento de la elevación a juicio y eventualmente realización del juicio. Esta cuestión de detener de prisiones preventivas indiscriminadas, realmente creo que... están pidiéndola desde adentro de la justicia. También, sí. Somos voces disonantes los que estamos en contra de todo esto. La sociedad también, ¿no? Claro, preso, sí. A todos los rateritos, a los ladrones de guante blanco, ninguno. No cabe ninguna duda. Los mafiosos de verdad, ninguno. Exactamente. Digamos que la cárcel ya está llena de ese mismo target, y lo que se pretende es un sostenimiento y un incremento de la misma, aun cuando absolutamente todos esos que lo reclaman saben perfectamente que en la cárcel no entra una sola persona más, porque no hay más lugar, porque realmente el hacinamiento y la saturación del sistema carcelario no da para encerrar todo lo que porque realmente entonces, el hacinamiento habla y se plantea la bendita situación de la puerta giratoria, de todo lo demás, cuando en realidad para un sector de la población, y esto lo digo con conocimiento de causa y también con todo lo que son las últimas estadísticas que vienen apareciendo permanentemente,
constantemente, la puerta giratoria para un sector de la sociedad es hacia adentro. Hacia afuera es precisamente gira la puerta con ese otro sector de la sociedad. De hecho, el periodista Adolfo Ruiz en la revista El Sureño, El Sur, no El Sureño, el colega Hernán Baca Narvaja ha publicado los abusos de prisión preventiva que hay en la provincia de Córdoba. La justicia provincial abusa de la prisión preventiva. No tenga ninguna duda, eso es así. Es una de las provincias más carceleras del país. Pero bueno, parece que siempre es insuficiente, siempre se reclama más y más. De todo eso, de cualquier manera, hay un dato que vale la pena poner también en blanco sobre negro respecto de la cantidad de presos con prisión preventiva y presos condenados que se registran, porque el Tribunal Superior también se toma su tiempo, prácticamente son 2 años para terminar de resolver los recursos de casación interpuestos, y tenemos en cuenta que los presos con condena de primera instancia, pero que aún no ha sido ratificada por el Tribunal Superior, y esas condenas hayan sido casadas, es decir, condenas no firmes, siguen siendo considerados presos con prisión preventiva. Un gran número de ellos también están con condenas de primera instancia. Que si desglosamos eso, yo creo que hay que desglosarlo en 3 y no en 2. Es decir, no es condenado y con prisión preventiva, sino condenados en primera instancia, con prisión, condenas definitivas y con prisiones preventivas propiamente dichas. Es decir, que todavía estando detenidos no han llegado a juicio. Bueno, usted traía un tema más para cerrar. Sí, como venimos haciendo habitualmente también, damos a conocer los concursos que se abren dentro de la justicia de la provincia, que no tienen mayor difusión, es decir, si la gente no tiene acceso a la página, los periodos de inscripciones son relativamente cortos y difíciles de conseguir esta data. Normalmente circula en ambientes del ámbito tribunalicio y no trascienden desde allí. Hasta el día 8 de septiembre próximo, es decir, hasta el viernes de la semana que viene, a las 2 de la tarde, hay tiempo para inscribirse en la Dirección General de Policía Judicial del Ministerio Público de la provincia. La convocatoria alcanza para cargos de meritorios definitivos, interinos, suplentes o contratados a personas formadas en ingeniería en sistemas, computación con perfiles en desarrollo de sistemas, analista de sistemas, sistemas de computación, computación y sitios web, licenciatura o tecnicatura en investigación penal, judicial o criminal e ingeniería de sistemas, sistema de información e informática. Concretamente son todos sistemas informáticos más las licenciaturas en investigación penal, judicial o criminal. Y por otro lado, una segunda convocatoria para cargos de oficial auxiliar, definitivo, interino, también suplente o contratado, para médicos especialistas en medicina legal con matrícula vigente o que se encontraran cursando el último año de la especialización en medicina legal. Quienes deseen incorporarse al Poder Judicial en estos cargos y cuenten con estas formaciones, lo pueden hacer, repito, en la página web del Poder Judicial hasta el próximo viernes a las 14 horas. No este viernes, sino el viernes 8 de septiembre. Gracias, Oscar. He cometido la torpeza de no saludarlo en el comienzo de la sección por su día el abogado, así que tenga feliz día. Usted honra a la profesión. Muchísimas gracias. Tenemos que recordar, ya que hoy es el Día del Abogado, la pérdida tremenda que se ha sufrido dentro de la Administración de Justicia con la muerte del fiscal Federico Delgado. Sí, joven fiscal. Exactamente. La mosca. Bueno, lo homenajeamos, ¿no?, desde este espacio también. Sí, porque era en el Día del Abogado. Un distinto. Era un distinto, sin ninguna duda. Sí. Era un distinto por virtud. Claro, no por exactamente, defecto, exactamente. Sí. Por ser lo que debe ser. Por eso era distinto. Está tan corrido todo que hacía su trabajo. Exactamente, era lo que ¿no? correspondía. Era nada más que eso. Eso muestra, de alguna manera, esta pérdida, la forma en que la justicia federal de Comodoro Pi se mueve. Y se sigue moviendo con absoluta impunidad. Sin ninguna duda. Nada. No cambió absolutamente nada. Nada. Y en la agenda política, en la agenda electoral, no está el tema. No lo tocan, no lo abordan. Y para mí es medular en la instancia
en la que estamos, ¿no? Por supuesto, es Hay decir, una tiene empresa una de trascendencia. telecomunicaciones que cobra los aumentos que quiere porque tiene una cautelar que la protege, que es el grupo Clarín. Así es. Sí, ¿no? sí. Con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Te cobran lo que quieren los tipos. Manejan lo que importa en este país, lo manejan ellos. La validación de todas esas barbaridades por parte de los tribunales de Comodoro Pi tienen una injerencia y un valor dentro de lo que es la política, la economía, el manejo del poder real dentro del país absolutamente extraordinario. Y precisamente por eso, cada vez que el fiscal Delgado tomaba alguna medida, causaba cierto estrépito, no por el contenido de la medida, sino simplemente porque eran lógicas y razonables. Sí. Y en un ambiente en donde eso no existe para nada y donde se juega todo en función de los intereses. Bueno, el fiscal Delgado, que murió afectado por un cáncer de pulmón, que era muy sano desde el punto de vista, iba en bicicleta a Comodoro Pi, sí. Y que justo una vez cuando estaba en el medio de un caso de eso de alta resonancia lo atropelló un auto, se salvó de milagro, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, ahora estaba investigando todo el tema de Lago Escondido. Del Lago Escondido, que andás a ver a dónde va a parar eso. Esta vez no se puede hablar, el cáncer ha jugado su papel y no se puede hablar de otro tipo de incidencias extrañas, ¿no? Porque si no serían también para despertar sospechas. Oscar, muchísimas gracias, feliz día, que termine bien su día del abogado. Muchísimas gracias, los hemos extendido a todos los colegas. Así son las causas. Señores jueces. De delitos, tribunales, jueces y